Y me da mucho gusto que está aquí en el estudio Daniel Zulauf. Él es el jefe de la misión adjunto de la Embajada de Suiza en nuestro país. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias, muy bien. Oye, pues muchos temas, estar contigo hoy. Un gusto que hayas podido venir y sobre todo, pues muchos temas, sobre todo porque la primera semana de noviembre estará de visita en visita de Estado el presidente de Suiza en México, estará reuniéndose con el presidente Enrique Peña Nieto y con distintos funcionarios de muy alto nivel, y sobre todo un país, y me gustaría comenzar por ahí, Dani, hablando de lo que significa Suiza y lo que es la relación bilateral, sobre todo porque es un país, revisando distintos indicadores, pues aparece en el peor de los escenarios en los 3 primeros lugares como el país más innovador, y ahí tenemos empresas Novartis, Nestlé, ya no hablamos de Swatch, digamos que es casi un lugar común con respecto a Suiza, Roche, en fin, son varias compañías, varios los asuntos y pues mucha relación con un país como México también, ¿no? Sí, como dices, tenemos la visita de Estado del presidente de Suiza el 3 y 4 de noviembre. Es algo que pasa cada 15, 20 años. Suiza es el octavo inversionista aquí en México, con empresas que ya están ahí desde antes que teníamos relaciones diplomáticas. Tenemos relaciones diplomáticas desde 70 años y una empresa como, por ejemplo, Nestlé ya lleva más de 80 años aquí en el país. Sí, de hecho están celebrando por estas fechas justamente el aniversario 80 y algo, ya no me acuerdo. Pero, ¿qué significa el que se dé esta visita en el momento y la coyuntura actual? Sobre todo porque ha habido, como ya lo decías, pues el octavo, y yo lo he atestiguado, muchas inversiones de Nestlé. Acaba de inaugurar una planta ahí en Jalisco, sí. Y en fin, lleva varias, pero son muchas las inversiones que están haciendo de Suiza en México. Sí, son muchas y solamente para darte una cifra, desde 10 años son más de 8.000 millones de dólares que las empresas suizas aquí han invertido. Emplean más de 50.000 empleados directos. Hablamos de unos más o menos 400 grandes empresas y están en tecnología, alta tecnología, como por ejemplo Asia, Brown Boveri, ABB, Schindler. Están en seguros, en servicios financieros como Zurich, Swiss Re o UBS Credit Suisse. Están en farmacéuticos, ya los mencionaste, Novartis, Roche. Tienen producción importante aquí en México. Y lo que es muy interesante es cuando ves el flujo de comercio entre Suiza y México, ves que una gran parte, y son casi 50%, de las exportaciones de Suiza a México son farmacéuticos, y viceversa, unos 30% de las exportaciones de México a Suiza son también farmacéuticos. Qué interesante. Y es porque algunas de esas empresas globales tienen producción aquí de un medicamento que manejan a nivel global y entonces está reexportado o está exportado, claro, finalmente a Suiza. ¿Cuál es el volumen más o menos de qué estamos hablando de la relación bilateral comercial? Comercial son unos 4.000 millones de dólares al año. Que además, por el monto de inversión, ahora que mencionabas que Suiza es el octavo lugar, estamos hablando de un país de 8 millones de habitantes, ¿no? Si vemos el conjunto de los primeros 7 lugares, pues son grandes, pues, digamos Estados Unidos, que tiene casi 300 millones de habitantes, podríamos pensar en España, un país de 60 millones de habitantes aproximadamente, en fin, y es de llamar la atención, sobre todo, lo que tiene que generarse en la discusión de estos dos países, por lo que ha logrado Suiza, ¿no? Un país realmente central, pequeño, pero muy poderoso desde el punto de vista de innovación y del poder económico que proyecta y que se nota en la relación. Sí, somos en el corazón de Europa y justamente es por el aspecto plurilingüe. Alemán, francés, italiano y román son las lenguas nacionales suizas. Manejamos muy bien el inglés. Por esto, desde el inicio de la historia, que es la democracia suiza se fundó en 1291, es la más antigua democracia que hasta hoy sigue. Grecia era la primera, pero claro, tenían interrupciones y entonces sí, siempre teníamos ese espíritu de ir
al mundo. Ese espíritu ayudó a las empresas suizas de globalizarse ya en el siglo pasado, en los años 20, 30, cuando los primeros empezaron a fundar hijas, como en México, Nestlé en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, y vamos a hacer un corte, Dani, regresamos para seguir platicando de lo que implicará esta visita, porque además hay proyectos importantes que han dado de qué hablar, por ejemplo, la casa suiza que se va a instalar de manera muy sustentable, y hay que pues ir viendo cuáles son los tonos y aclarar algunos asuntos en cuanto a este tema, pero sobre todo, pues cómo se va a fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones a propósito de todo lo que vamos platicando. Muchas gracias. Estoy hablando esta tarde, está aquí en el estudio Daniel Zulauf, él es el jefe de misión adjunto de la Embajada de Suiza en México, en el contexto de esta visita que es muy significativa para ambos países y sobre todo en donde van a ocurrir cosas, algunas de ellas obviamente pues no las podemos anunciar antes que el presidente de Suiza cuando esté aquí, sí. Pero pues ya sabemos la Cámara Suiza-Mexicana o Suizo-Mexicana y por otro lado la Casa Suiza, ¿no? Que se va a poner de manera temporal, que ha dado algo mucho de qué hablar y que sería bueno pues aclarar que es un lugar, digamos, la construcción más sostenible que va a tener México pues por lo pronto en la historia reciente, ¿no? Sí, así es. Suiza tiene una muy larga tradición de pabellones. Ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial tenemos estas exposiciones nacionales en Suiza cada 10, 20 años y de ahí viene esa tradición. Por ejemplo, en 2002 teníamos la Expo Suiza y había 5 pabellones en orillas de lagos, áreas protegidas, pero muy, muy lindas. Uno era de Jean Nouvel, por ejemplo, y varios otros. Y entonces hay una larga tradición. Por ejemplo, este verano tenemos un pabellón temporal de madera en el lago de Zurich. Y con esa tradición venimos a México y quisiéramos darle un poco el ejemplo cómo se puede hacer pabellones nacionales, un poco similar como en Expo Mundiales. Y justamente vamos a traer una de las exposiciones de la Expo Mundial de Milano del año pasado a México. Estará en el pabellón, en la Casa de Suiza, aquí en México. Y esto va a estar instalado la Casa de Suiza en México en el bosque de Chapultepec. Así es, frente al Museo Tamayo, y la construcción está hecha para no tocar un árbol y para no tocar nada. Está sobrepuesto y no tiene cimentación. Está hecho de madera certificada, todo madera. Queríamos también mostrar a los mexicanos que se puede construir con madera, cosas muy sólidas y lindas, y después al final será descompuesto y será reutilizado en otras instancias que todavía no puedo anunciar, pero los mexicanos tendrán el placer de ver esta construcción en otras ocasiones en los próximos años. No, pues vamos a pedir que se quede, ¿no? De manera permanente, porque la verdad es que por lo que me has platicado en otros espacios, pues realmente será algo muy emblemático y habla mucho el hecho de que hayan logrado pues todas las autorizaciones, ¿no? Digamos a nivel de las delegaciones, a nivel por supuesto de la Ciudad de México y a nivel de la Federación, por todo lo que implica el bosque de Chapultepec y que nos habla mucho de la sustentabilidad del proyecto, ¿no? Como sí, tal. Hemos trabajado conjunto con la dirección del bosque de Chapultepec desde el verano 2015, desde más de un año, y hemos adaptado el proyecto veramente al espacio. Y, por ejemplo, se recauda la agua pluvial, se lo utiliza después de una filtración. La agua sucia o negra se trata en una planta interna de agua sucia y se reutilizará 5 días después nuevamente en los baños o para regar el espacio, etc. Entonces es un ejemplo de sostenibilidad, de ecología, y así lo manejamos, y por esto, por ser un proyecto de excepción en ese país, nos han dado todo el apoyo y todo lo que hemos necesitado.
Ahora, cuál es el potencial que guarda la relación bilateral, que se va a potenciar seguramente a través de los acuerdos que se firmen en esta visita, no solo desde la óptica de los negocios per se, que ahí debe haber mucho, pero también pues de esta colaboración en temas de educación, etcétera? ¿Cuál es el potencial que ves, Daniel, hacia adelante con respecto a esta relación bilateral México-Suiza? Veo mucho potencial no solamente en el económico, ahí es obvio, somos socios muy cercanos. Se está renegociando el Tratado de Libre Comercio desde este año y espero que se concluya el año próximo, al más tardar en 2018. Pero en el ámbito de la educación, por ejemplo, hay mucho potencial. Traemos la educación dual, el aprendizaje, como se llama en Suiza, y tenemos un proyecto que se anunciará en presencia del presidente de Suiza y del secretario Nuño el 4 de noviembre. En este aspecto no puedo dar más detalles, pero sí en ese ámbito hay mucho que podemos aportar a México para que se califique mejor la mano de obra, la gente, para finalmente es el aspecto que hace crecer el país. Y creo que si se habla de la especialidad de Suiza porque es tan innovador, esto tiene mucho que hacer con la educación. Nuestro sistema de educación en que 2/3 de los jóvenes hacen una educación dual, que pasan cada semana 2-3 días en la empresa, 2-3 días en la escuela especializada. Esto durante 3 años con un currículo muy claro que tienen que aprender. Esto hace que nuestra maniobra, los suizos son extremadamente calificados por cualquier tipo de obra y hace que la calidad suiza reconocida en el mundo entero por ser una de las mejores. Claro, casi el cliché, pues la relojería suiza, por algo, digamos, la precisión y lo que eso implica, que data de siglos atrás, ¿no? Sí. Es decir, viene de toda una cultura y un tema educativo. Ahora, algo que me parece muy interesante, Daniel, es cómo Suiza ha logrado adaptarse en el contexto de una Unión Europea con cierta independencia que ha tenido también históricamente, que le ha permitido estar en el corazón de Europa y al mismo tiempo mantener una independencia de los grandes poderes que van determinando al continente, pero sobre todo en una relación con un país emergente de alto potencial como es el mexicano, y pensando en cómo se está reconfigurando Europa, Reino Unido, etcétera, que pues Suiza es un gran ejemplo de una armonía, digamos, con independencia, ¿no? Sí, bueno, somos extremadamente bien integrados en el mercado europeo y mejor que la mayoría de los países de la Unión Europea. Cuando se ve, por ejemplo, la parte de comercio que va hacia la Unión Europea y la parte que hace el comercio del BIP, Suiza es en la punta de Europa. Y eso gracias a tratados que tenemos desde el año 1972. Estos fueron los tratados de libre comercio con la Unión Europea. En estos años, la ALC, Asociación de Libre Comercio de Europa, de que nosotros hacemos parte, tenía muchos miembros, incluso Gran Bretaña, España, Portugal, etcétera. Estos en los años 70 y 80 han accesado a la Unión Europea y hoy de día somos 4 miembros, es Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein que forman la ALC. Y Suiza tiene, además del Tratado de Libre Comercio, tiene tratados con la Unión Europea para el libre cambio de personas, de capital, y lo demás, que nos hace una parte integral del mercado europeo. Y es por eso que es un poco difícil
decir que quisiéramos solamente la parte económica, pero el libre cambio de personas no lo queremos, como fue el argumento en Reino Unido. Finalmente, esta discusión la tenemos también en Suiza, y teníamos hace 2 años una votación popular, porque sabes que Suiza es una democracia directa. Cada año tenemos 3-4 veces a votar sobre varios aspectos de los 3 niveles del Estado. Ahí tenemos la decisión que queríamos restringir el flujo de inmigración. Suiza crece a entre 60 y 80 mil personas por año, un país que tiene 8 millones, veces es bastante. Tenemos más inmigración que cualquier otro país en Europa. 25% de los que viven en Suiza son extranjeros, no son suizos. Aquí en México hablamos de menos de 1%, es nada. No entendemos nada. Y entonces esto hace un poco la relación muy cercana con la Unión Europea. Pues qué interesante, Dani, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Daniel Zulauf, jefe de la misión de Suiza, jefe de la misión adjunto de la Embajada de Suiza en México. Te agradezco mucho. Yo estaré justamente la próxima semana haciendo una visita, conociendo todavía más a Suiza. Me parece un país fascinante, sobre todo por las lecciones que podemos aprender y obviamente el potencial económico, pero un tema clave que es la innovación. Así que te agradezco mucho y seguiremos muy de cerca, por supuesto, la visita. Gracias, y espero que nos puedas visitar en la Casa de Suiza, que abrimos el 27 de octubre y va hasta el 4 de diciembre. Todos los mexicanos son bienvenidos, y el eslogan es Suiza es tu casa. Pues muchas gracias por la invitación. Así como decimos los mexicanos, cuando hablamos de nuestra casa, decimos tu casa. Bueno, pues gracias por la invitación. Un gusto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.